por todo y por derecho, déjeme que les diga que hoy nos interesa conocer a José Francisco Montserrat, que es vicerrector de Asuntos Internacionales y de Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia, profesor y experto en tecnologías de conectividad para vehículos, que ahora veremos qué significa eso, y futuro Premio Nobel de la Paz. Bueno, ya tanto. José Francisco, buenas tardes. Hombre, Buenas sí, tardes. has estado recientemente, si me permites el tuteo, tanto en Estados Unidos como en China. Eso, pocas Eso te iba a decir personalidades del yo, mundo de la sí, ciencia sí. se permiten eso. Es complicado darle la mano a los dos lados de nuestros dos continentes y llevarnos también, ¿no? Porque nos llevamos muy bien tanto con Asia como con Estados Unidos. ¿Y eso cómo lo habéis conseguido? Ahora explicaremos el motivo de cada una de esas dos visitas, pero ¿cómo lo habéis conseguido? Bueno, yo creo que en el ámbito científico somos todos mucho más abiertos de miras que en los ámbitos políticos, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, no nos importa si el que tenemos enfrente es de alta clase, de baja clase, ha estudiado 25 carreras o ninguna, es chino o es americano, ¿no? Simplemente hablamos de datos, de ciencia, de conocimiento, nos apasiona todo aquello que sea bueno para la humanidad, ¿no? Y entonces en ese plano, gracias a Dios, aún seguimos teniendo pocas fronteras. Nos las intentan meter, ¿no? O sea, de vez en cuando hay inferencias en la ciencia, pero seguimos manteniendo un pulso bastante O sea, la abierto. ciencia sigue siendo el último reducto de los que no se dejan someter por los poderes públicos. El último bastión, sí, de esperanza. Vamos con lo de, si te parece, lo más reciente, lo de Miami, ¿no? Miami-Dade, porque es una de los distritos, o de los, no sé muy bien cómo llamarlo, de las partes de las que se compone la ciudad de Miami. Ahí habéis conseguido la llave de la ciudad. Ese es un honor que en principio suena un poco tonto, eso de que te den una llave, pero que significa algo más, ¿no? Sí, bueno... Que el simple gesto de entregarte un objeto. Yo pensaba que no habría llave, de hecho, no sabía que físicamente hay una llave, pero efectivamente te da una llave bañada en oro, que es la llave del condado en este caso. Miami, que está al sur de la Florida, es una ciudad pequeñita, son 500.000 habitantes, es muy pequeñita, es muy famosa porque está a la mitad del famoseo español allí, pero como ciudad es una ciudad pequeña y depende de un condado que es el Miami-Dade, que es un condado de 2,5 millones de personas, bastante más grande, ¿no? Entonces, realmente el poder político de Miami está en su condado, que es el que otorga las llaves de honoríficas que hemos recibido, que recibió el rector la semana pasada, y que, a más de un gesto honorífico y un reconocimiento a la labor y a la ciencia y a la internacionalización que tenemos en la Florida desde hace muchísimos años, también es una oportunidad, porque el recibir las llaves de la ciudad nos da acceso a los servicios públicos del condado de Miami, nos da acceso a contacto, nos da acceso a recursos físicos, a espacios, nos da acceso a un ecosistema increíble que es el que hay en la Florida. Desde el COVID, digamos, la innovación y el dinero de Estados Unidos ha pasado de salir de Nueva York y se ha movido mucho a Texas y a Florida, ¿no? Son los dos grandes estados que están creciendo con un PIB increíble. Y en la Florida en particular, como es muy hispana, pues nos brinda una gran oportunidad. Eso unido a que el presidente Trump ha cerrado la puerta a la integración de talento extranjero, pues hace que ese talento que también está en Florida pues esté buscando otros desplazamientos, ¿no? Y ¿por qué no? Tiene que ser la oportunidad de la Politécnica de Valencia, que ocupa una categoría de reconocimiento internacional muy ¿Pero alta. que estáis intentando atraer talento de Miami a Valencia o introduciros en algún tipo de en las dos direcciones. Negocio? Por una parte, atraer talento de Miami a Valencia, tal cual, porque ya os digo, Miami lo llaman la Cuba con aire acondicionado, ¿no? Pero es latina. O sea, realmente no solamente hay cubanos, que hay muchísimos cubanos, pero también hay muchísimos colombianos, muchísimos argentinos, muchísima gente con muchísimo dinero. Es que hay mucho dinero. Y entonces esa gente que tiene muchísimo dinero tiene muchísimas relaciones muy económicas con América Latina. Es el puente de Estados Unidos con Argentina, con Bolivia, con Cuba, con Perú. Y entonces esos peruanos, esos argentinos, esa gente de alto capital que normalmente iban a estudiar a la propia Miami, ahora no pueden entrar porque no les dan visados de estudios. Entonces ellos mismos están buscando salidas. ¿Dónde mando a mi primo segundo? ¿Dónde mando a mi hijo? ¿Dónde mando a este talento que, con mucho dinero que antes estaba yéndose a Miami? Y ahí está Valencia. Y ahora, pues ¿por qué ¿Y no? con quién competimos? ¿Quién más se ha fijado en Miami para captar talento? Pues de momento con nadie. Así que hemos sido rápidos y pioneros. Ahí hemos estado ágiles porque es una oportunidad, ¿no? Yo creo que estamos en un momento muy idóneo. Pero por otra parte, es un estado con muchísimo dinero y es un estado que está muy bien conectado con la innovación. Su alcalde, además, ha sonado varias veces como posible futuro presidente de Estados Unidos porque es una persona muy conectada y que además es el... ¿Demócrata o republicano? No, republicano. Además es el cabeza de la alianza de... O sea, es el
el presidente de la Confederación de Alcaldes de Estados Unidos. Ajá. Y entonces el acceso que tienen a los sistemas de innovación y de atracción de talento hace que nuestros estudiantes de aquí de Valencia también puedan desarrollar negocio allí, ¿no? Que es la puerta importante que nos abren, ¿no? Ahora podremos traer un proyecto bueno, un unicornio que tengamos en Valencia y hacerlo crecer en el ecosistema estadounidense. Pero llama la atención porque dices, Estados Unidos, meca de la tecnología, lo más avanzado que hay en el mundo. ¿Qué podemos aportar los valencianos? La Universidad Politécnica, en este caso, a un ecosistema ya tan consolidado como el norteamericano. Sí, la innovación es insaciable y es constante. O sea, si tú dejas de innovar un día, estás obsoleto a los 3 años. Entonces, no por ser un ecosistema innovador tienes por qué seguir siendo un ecosistema innovador. Entonces, lo que sí que está pasando en Estados Unidos es que la constricción del presidente Trump, que es una constricción real sobre el sistema universitario innovador, está haciendo que se paralicen muchas iniciativas. Pero el dinero sigue estando ahí, ¿no? Hay muchísimo dinero y además los americanos son muy ágiles en la gestión del dinero. Cuando ven una buena idea, enseguida se lanzan y no tienen cortapisas, ¿no? Lo que pasa es que si después no funciona, pues te lo quitan. O sea, pero sí que confían mucho en las ideas. Y entonces lo que está pasando en Estados Unidos es que necesariamente esas ideas surgen de personas que están en cualquier parte del mundo. Estados Unidos es grande porque cualquier persona era bienvenida a Estados Unidos. Ahora no todo el mundo es bienvenido a Estados Unidos y eso está haciendo que sea más pequeña y será más pequeña si siguen así, pero las ideas venían de un chico de Pakistán, como de un chico nigeriano, como de un chico valenciano, ¿no? Esas ideas pueden estar allí. Y entonces lo que nos abre las llaves de la ciudad es precisamente a que nuestros chicos, a nuestras grandes ideas, nuestros jóvenes que tienen realmente una locura en la cabeza y que es una idea que puede generar miles de millones de euros, pues puedan ser aceptados allí, se les abren las puertas, se les da un visado de trabajo, empiezan a desarrollar ese proyecto, accedan a los fondos que hay para el desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera. Y con todas las universidades que hay en el mundo, ¿por qué Miami se fija en la Politécnica de Valencia? Y ya sé que está muy bien clasificada, desde luego. No es una universidad más. Sí. Pero Sí. hay otras también muy buenas, claro. Bueno, la mejor universidad tecnológica de España es la UPV, ¿eh? Eso Sí, es importante saberlo. eso Lo sabe todo el mundo porque somos, no está de más, somos muy pesados. No está de más diciéndolo, repetirlo. Pero somos la mejor universidad tecnológica del mundo. Y cuando hablamos de innovación, no solamente está en la tecnología, por supuesto, hay innovación en muchísimos ámbitos, también hay innovación literaria, quiero decir, hay innovación en cualquier parte, pero la innovación transformadora económica ahora mismo está en la tecnológica. Y lo que está pasando en el mundo ahora mismo es increíble. Yo no conozco una época vital en la que haya tantas revoluciones. No solamente es la revolución de la inteligencia artificial, también es la revolución de la biomedicina, también es la revolución de la vida, porque estamos hablando de que es posible que sepamos llegar a los 120, ¿no? paralizar la muerte en determinadas circunstancias, pero es que también es la revolución del ámbito del espacio, ¿no? Porque ya tenemos proyectos para desarrollar centros de supercomputación en la Luna. Que aprovechen la energía solar y que sean mucho más eficientes y que pasemos a tener toda la basura industrial que tenemos en el planeta Tierra a otros planetas y que el planeta Tierra sea un planeta simplemente de vivencia, no de factura. Todas esas cosas que son increíbles requieren de universidades tecnológicas y requieren sobre todo de talento. De aquí a 20 años lo que nos faltarán serán jóvenes con ideas, con capacidad, con ganas, con trabajo, ¿no? Es la gran amenaza de la humanidad, la amenaza demográfica. Y entonces el poderle dar la oportunidad a nuestros jóvenes de generar un futuro tecnológico es fundamental. Y entonces en el ecosistema latino hay grandes universidades, por supuesto, en América Latina, porque las hay, pero en el ecosistema latino la referencia es la UPV, o sea, eso está así, ¿no? Y entonces cuando Miami busca ese talento de habla hispana, pues nos busca en la Politécnica de Valencia. La Politécnica de Valencia es la mayor fábrica de románticos que hay en el mundo tecnológico hispano. Es una importante fábrica, sí, sí. Y es que además los valencianos en particular somos muy innovadores. Y eso no somos conscientes porque somos todos valencianos, pero lo tenemos que poner en valor, ¿eh? No hay mentes tan creativas en el mundo como pensamos. ¿Por el zumo de naranja o por qué? ¿Cuál? Pues yo creo que por nuestra tradición cultural, ¿no? Pueblo de fenicios, pueblo de aventureros, pueblo de navegantes, pueblo de gente de encuentro de culturas, ¿no? Aquí han pasado muchísimas culturas y somos como somos. Tú eres un gran innovador en tu ámbito, que es la literatura, ¿no? Ahora me he enterado hoy que eres químico también, pero, sí. pero fíjate tú, ¿no? Es que las encontramos en muchas partes, ¿no? El tema de las fallas, que para nosotros es, bueno, las tenemos ahí, la cantidad de creatividad, de innovación, de genialidad, ingenio, ¿no? que tenemos en Valencia, está en nuestro ADN, ¿no? Y entonces, si tú te vas a Shanghái y ves a
muchos chinos trabajando como chinos y dedicándole 16 horas al día y trabajando 360 días al año y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, pero le dices, construye algo nuevo y no tienen esa chispa. Y esa chispa es la que genera la innovación. Jeff Bezos, Amazon, uno de los grandes genios de la creatividad, no sé qué, tiene origen español, ¿no? No sé si es su padre o su Bueno, abuelo. igual Disney dicen que también. Por supuesto, hay mucho ingenio y mucha genialidad en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero en Valencia es un ecosistema románticamente creativo, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo. Hablabas de los grandes viajeros y de los grandes aventureros. También en la Politécnica lo sois yéndoos al otro lado del mundo a crear un campus nada menos que en China, en Hangzhou, ¿no? Otra gran aventura, sí. De hecho, ¿Y esto cómo una surge? buena aventura. Es que yo siempre me pregunto el por qué. O sea, ¿por qué Miami-Dade te da la llave de oro? ¿Por qué los chinos aceptan con todos los cerraditos que son y con toda la tendencia que tienen a vendernos cosas, no a comprárnoslas, o no tanto a comprárnoslas? ¿Cómo es que os compran la idea de hacer un campus allí? ¿De quién surge la idea, lo primero de todo? ¿Y cómo se materializa? A ver, aquí confluyen varias casualidades que hacen que todo surja, ¿no? Confluye pues, una gran universidad, es que lo tenemos que decir, la Politécnica de Valencia es una gran universidad. No es solamente una gran universidad en los rankings, que bueno, los rankings miden lo que miden la cantidad de papers que tú haces, ¿no? Y eso no necesariamente es sinónimo de calidad. Pero tenemos una universidad, que es la Politécnica de Valencia, que es una universidad aventurera, que es una universidad decidida, que es una universidad ejecutiva y que es una universidad tremendamente transformadora. Esto es un dato que la gente no suele saber, pero somos la 8ª universidad del mundo, no la 100, no, la 8, en mayor porcentaje del PIB regional dependiente de nosotros. Decir esto en la 8 me parece que es muy apropiado. En la 8 es muy apropiado, exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que Valencia es lo que es por muchísimas cosas, pero también por la Politécnica de Valencia, ¿no? Y también por la Universidad de Valencia, que es una grandísima universidad. Y entonces eso pues se nota y se transforma, ¿no? Y entonces tenemos por ahí, por el mundo, cosas que en el mundo se saben que están pasando aquí en Valencia. A lo mejor los valencianos no lo saben, pero en el mundo lo saben. ¿Qué cosas están pasando aquí? Pues aquí estamos montando la primera fábrica de chips fotónicos del mundo, que la gente no lo sabe, pero no es la primera de Valencia. La gente probablemente no sepa ni qué es un chip fotónico. Pues son unos chips Empezando por que ahí. funcionan con láser, o sea, que lo que están moviéndose no son campos de pistas de silicio, sino que es una luz que está dando circuitos en un chip y que es capaz de tomar decisiones, ¿no? Esos chips fotónicos es una invención de un profesor de la UPV, que espero que algún día le den el premio Nobel, que es José Campmany, y aún no son realidad en el mercado, pero nosotros vamos a empezar a fabricarlos, porque ya tenemos la tecnología suficiente para hacerlo. Y eso es tan transgresor que la Unión Europea ha puesto muchísimo dinero, el Estado español ha puesto muchísimo dinero, la Generalitat Valenciana ha puesto muchísimo dinero, la Universidad ha puesto muchísimo dinero y se va a fabricar en la Liana, fíjate, aquí al lado. Eso la gente no lo sabe, pero el mundo sí que lo sabe. ¿Cuándo? Estamos empezando a montar la fábrica, pero para el 27 creo que está pendiente empezar. Eso es una gran cosa, ¿no? Que está pasando. Pero es que la inteligencia artificial, el ChatGPT, el Red Team del testeo del software está en la Politécnica de Valencia. ¿Eso qué es? El Red Team del testeo de software. OpenAI es una iniciativa de ámbito abierto. Y entonces cuando se ponen muchísimos científicos y muchísimos ingenieros a desarrollar software de manera colaborativa. Y entonces hay una serie de equipos que lo que hacen es testear el software y confrontarlo, ¿no? Y hay bastantes equipos, ¿no? De distintas especialidades. Pero uno de ellos está en la Politécnica de Valencia. Y tenemos ahí a 2 o 3 profesores, César, Orallo, Boti, que son personas que realmente han desarrollado el ChatGPT. Son co-desarrolladores de la inteligencia artificial. Y eso también el mundo lo sabe. A lo mejor los valencianos no, pero el mundo sabe que la inteligencia artificial está pasando por ahí. Y después tenemos un instituto, que es el CMT, el antiguo, ahora lo llaman de termodinámica y de fluidos y tal, pero era de motores térmicos, ¿no? Es un instituto muy grande, que es el principal centro de motores térmicos del mundo y que está desarrollando motores en muchísimas situaciones y para muchísimos fabricantes de primer orden mundial y que han inventado muchísimas cosas que todo el mundo lleva en sus coches, ¿no? Y después tenemos a Lino Corma, que es un señor que también la gente no conoce. Estuvo aquí en este programa. Pero además, que todo el mundo cuando pone gasolina pone un poquito de Lino Corma en su diésel, ¿no? Y entonces, de los catalizadores. De los catalizadores, y hay muchísimos aditivos de gasolina que son patentes del señor Corma, ¿no? Y que han revolucionado la forma en que los motores consumen los hidrocarburos. Pues esas cosas, ya te digo, el valenciano a lo mejor no las sabe, pero el mundo lo sabe. Y entonces cuando la gente ve
movilidad del futuro, inteligencia artificial, 6G, por cierto, comunicaciones móviles, que eso me pilla en primera persona. También somos el centro más grande de investigación en tecnologías móviles de Europa. Todas estas cosas que te he dicho, pues quieren estar con nosotros. ¿Y entonces qué hacen? ¿Los chinos te llaman? Entonces los chinos... ¿O tú llamas a los chinos? Los chinos, casualmente tenemos al rey ahora mismo en China, ¿no? Sí. El rey Esperemos que vuelva. Sí, siempre sí. El rey está allí porque se cumplen 20 años de un acuerdo estratégico que se firmó hace 20 y va a firmar, si no ha firmado ya, los siguientes 20 años de acuerdo estratégico. Y eso hace que España y China sean socios estratégicos. Eso la gente a veces no lo sabe, pero China cuando habla con Europa habla con España, porque solamente tiene ese acuerdo estratégico con Francia y con España. Hombre, el resto de Europa está diciendo que hay peligro en el trato con China. No sé si lo hay, pero ese acuerdo estratégico lo tiene firmado con Francia y con España, no solamente con España. Y entonces España, que está con unas relaciones excelentes con el gobierno chino, pues tiene un compromiso real de establecer educación conjunta con China. Y eso hace que hace bastantes años se firmara un acuerdo por el cual un alumno que estudia la selectividad o las pruebas de acceso a la universidad en España es admitido en el sistema educativo chino, y un alumno que hace el examen del Gaokao chino es admitido en el sistema español de acceso. Lo que pasa es que no muchos chinos lo hacen y no muchos españoles lo hacen, pero alguien que pasa por la selectividad tiene automáticamente reconocido el acceso en China porque es un acuerdo educativo importante. Ese acuerdo educativo no había llegado al plano de la educación universitaria. Y entonces, como van a expirar los 20 años del acuerdo estratégico, las dos organizaciones dicen, pues algo tenemos que hacer. Y entonces el ministro de Educación chino se reúne con nuestra ministra de Educación, Diana Morant, de universidades en este caso, Diana Morant, y rediscuten los temas comunes de educación. Y es en esa discusión, esto es una palanca que activa la ministra, en la cual se llega a la conclusión de que es el momento adecuado para abrir un centro universitario español en China. Y China pide que sea la Universidad Politécnica de Valencia y la ministra dice, pues mira qué maravilla, porque encima es mi alma mater. Entonces parece como que todo confluye, ¿no? Y entonces empezamos a trabajar y por supuesto eso podría haber acabado muy mal o no haber acabado, pero casualmente nos juntamos dos universidades con una filosofía y una forma de trabajar muy parecida. La Universidad de Beijing, que es la contraparte china, es una universidad estratégica del Estado chino, es una universidad aeronáutica, es la principal universidad aeronáutica del mundo, es de las 10 mejores universidades de China y está en el top 100, bueno, en la posición 101 para ser más exactos, del ranking de Shanghái. Entonces es una grandísima universidad. Muy transformadora y muy generadora de transferencia. Y la Politécnica de Valencia es muy buena universidad, no tan buena como la Universidad China, pero muy transformadora y muy generadora de transferencia. Entonces, la verdad es que hay un entendimiento muy ágil. ¿Y eso cómo se come? Quiero decir, al final, ¿qué se hace en ese campus chino? ¿Es pedir títulos chinos, es pedir títulos españoles? ¿Nosotros les aportamos cierta tecnología y ellos nos la aportan a nosotros? ¿Cómo se hace eso? Sí, o sea, lo que hemos hecho ha sido casar dos universidades. Hemos establecido las condiciones de nuestro matrimonio y nos hemos casado. Y las dos universidades hemos abierto ya un centro en la ciudad de Hangzhou, que está a una hora de tren rápido de Shanghái, está a una latitud parecida a la valenciana, un clima muy parecido al nuestro, una ciudad preciosa, todo hay que decirlo. Y encima un polo de innovación tecnológica, porque está ahí TikTok, Unitree, que es la principal empresa de robótica, está Alibaba, que es el Amazon chino, está los Ford Dragon, que llaman, ¿no? grandes universidades del sector. Bien, pues en esa ciudad hemos abierto ya un centro. De hecho, lo ha inaugurado el ministro Álvarez hace escasamente un mes. Se ha quitado la banderita, ese centro ya es español, de hecho, está cedido por parte del gobierno chino a la Universidad Politécnica de Valencia durante 20 años. Ese espacio ya es nuestro. Y en ese centro, la Universidad Politécnica de Valencia va a impartir chinos oficiales españoles y la Universidad de Beijing va a impartir chinos oficiales chinos en un programa conjunto, de forma que un alumno valenciano pueda entrar por la puerta de la Politécnica de Valencia y seleccionar el año que viene que quiero estudiar los estudios de inteligencia artificial en China y automáticamente será admitido en el sistema chino, pero un alumno chino también puede decidir entrar en la Universidad Politécnica de Valencia a hacer ese título. O sea, se simplifica la burocracia, los trámites y haciendo un único título va a tener los dos diplomas. Tendrá un diploma firmado por el rey de España, es español o ese chino, y a la vez ese español y ese chino tendrán un diploma firmado por el ministro de Educación chino. Y le dará competencias también en China. O sea, nuestros estudiantes valencianos, Juan Pérez, podrá sacar su diploma chino y trabajar en el mercado asiático porque tiene efectivamente un diploma chino. Caramba. Y somos los únicos que lo hemos conseguido eso. Sí, en formación oficial somos los únicos que tenemos
un acuerdo tan exclusivo. Fíjate, el acuerdo que yo lo firmo yo, casualmente, porque el rector no podía, entonces me delega a mí la firma, pero yo firmé a mediados de septiembre el acuerdo con el ministro de Educación chino. El ministro de Educación chino, que es, yo diría, de las 10 personas más importantes del mundo, porque gestionan la educación de más de 100 millones de personas. Con ese señor firmamos un acuerdo, que era el primero que firmaba ese señor, diciendo que los alumnos que vienen de la Politécnica de Valencia van a tener el diploma chino, que es una oportunidad, yo creo que única para todos nuestros ciudadanos. Bueno, pues este señor, aparte de estar haciendo méritos para ganarse el Premio Nobel de la Paz, por eso de tratar con americanos y chinos a la vez y que ninguno se enfade, que ya tiene mérito, además de todo eso, ha sido asesor del Banco Mundial. ¿Haciendo qué o para hacer qué o en qué consistía allí tu trabajo? Trabajo muy bonito, de hecho, ya ni me acuerdo. Durante un tiempo estuve en Washington, efectivamente, porque estábamos con el lanzamiento de la tecnología 5G, hace ya años de esto, bueno, no tantos, pero ¿qué sería en el 2000? La gente tiene todavía 4G en el móvil y ya estás hablando de 5 y de 6G. No, ahora estamos con el 6, ya estamos con el 6. Pero en aquella época estábamos con el 5 y entonces el Banco Mundial, que hace inversión en países en vía de desarrollo, tenía que invertir mucho dinero, porque tenían bastante presupuesto, para desarrollar tecnología 5G en determinados países, en concreto pues en África y en Latinoamérica, y entonces necesitaba expertos que acompañaran ese proceso y que dijeran qué inversiones del Banco Mundial podían ser más rentables para el desarrollo económico del país. Y entonces en ese caso lo que yo hice con otro equipo de gente, pero bueno, lo lideré yo, era pues analizar el impacto de la 5G en la movilidad y desarrollamos dos proyectos muy bonitos, uno en Brasil y otro en Kenia, del despliegue de 5G asociado a la movilidad, ¿no? En Kenia, por ejemplo, lo que hacíamos era desplegar para conectar vehículos que transportaran autónomamente materiales hasta el puerto, ¿no? Y entonces esto generaba unos rendimientos económicos importantísimos en la propia manufactura de Kenia. Y tenía un impacto real en la economía del país, ¿no? Para salida de su pobreza. ¿Llegaremos a tener coches autónomos circulando por las carreteras? Bueno, esta es una pregunta muy fácil, porque ya te la habrán hecho cientos de millones de veces y supongo que tendrás muy clara la respuesta, aunque también con el paso del tiempo supongo que esa respuesta se puede ir modificando, aunque sea un poquito, ¿no? Total, al final, ¿dejaremos de conducir los humanos? Buena pregunta. Tendremos que cambiar con el tiempo, ¿no? Puede ser, es posible. Me ha gustado mucho la reflexión, ¿no? Dame una respuesta fácil que igual después la cambio dentro de un año. Y es verdad, igual la cambio dentro de un año. Vamos a ver, ahora mismo está pasando, está pasando ahora mismo en la 8, está pasando ahora mismo en España, que hay una audiencia pública que abre el Ministerio de Transportes relacionado con la regulación del coche autónomo, que no pasa en Europa. En Europa no hay una regulación abierta de coches autónomos sin conductor. Es decir, que un coche vaya solo sin conductor, tipo 4, eso en España no se puede hacer, solamente en circuito cerrado y con autorizaciones y demás. Pero ahora mismo estamos con una propuesta de modificación del reglamento de tráfico que permita, en determinadas condiciones, tener coches autónomos sin conductor. España quiere ser el primero en conseguirlo y es posible que lo consiga, porque están siendo muy ambiciosos en esa dimensión y eso querrá decir que dentro de poco, si todo va bien, en principio, a finales de año se acaba esta audiencia pública y después, si el organismo regulador regula y tenemos una ley de tráfico modificada, veremos unos coches con unas etiquetitas rojas, no serán ni azules, ni verdes, ni amarillas, serán rojas, que dirán ese coche es autónomo. Y entonces, a partir de ahí, empezaremos a ver cómo respira la sociedad. ¿La sociedad le gusta el coche autónomo? ¿La sociedad decide dejar de conducir? Eso pasará. Tenemos algunas pistas, ¿no? En San Francisco lo han empezado a hacer y no han tirado marcha atrás, pero tampoco han acelerado. Es como hay cierta reacción. Como con el coche eléctrico, ¿no? A la gente le sigue gustando conducir. Entonces, bueno, te puedo dejar conducir un ratito, pero yo quiero tener posibilidad de conducir porque me gusta conducir, ¿no? A mí me gusta conducir. Había un anuncio de una marca de automóviles que se preguntaba eso. ¿Te gusta conducir? Pero a mi hijo le gusta conducir. ¿Sabes qué decir? A un niño de 9 años le gusta conducir. Pues a lo mejor no. Mis sobrinos, que no son tan jóvenes, pero tienen una horquilla, no tienen coche propio, por ejemplo. Ellos, si van en coche, van en BlaBla o cogen un Uber, tal, pero han renunciado al coche propio. Es posible que la generación de los que tienen ahora 10 no es que solamente renuncien al coche propio, sino es que no necesitarán ni siquiera un conductor. Pues es posible. Lo que está claro es que hoy no vamos a renunciar a conducir. Ni hoy ni la generación que ahora mismo tiene 30 años. Y entonces eso quiere decir que nos faltan 30, 40 años de gente que querrá seguir conduciendo. Para el 2050 sabemos que podríamos dejar de conducir. O sea, tecnológicamente hablando, tendríamos suficiente capacidad
como para que no hubiera ni un solo coche conducido, sino que todos fueran coches autónomos. Tuviéramos, por supuesto, muchos menos coches porque haríamos mejor uso de los vehículos, no tendríamos tanto tiempo el coche parado, digamos, no habría empty miles del vehículo, estarían siempre en movimiento, muchos menos coches, las ciudades serían mucho más amables. Las fábricas cerrarían. Habrían otros negocios, a lo mejor estarían haciendo drones y no estarían haciendo coches, a lo mejor iban por 1 kilómetro de altitud, pero sí que es verdad que el sector cambiaría. Si ese sector cambia, pues es posible que pase, pero la respuesta puede cambiar en 5 años, como decías. Es dramático, porque solo nos quedan 5 minutos y a mí se me ocurren muchísimas cosas que comentar con José Francisco Montserrat, que es ingeniero de telecomunicación, no lo hemos dicho, pero vaya, quede ahí el dato, y fue el primero de su promoción en 2003, doctor en telecomunicación en 2007, primer premio al mérito académico de la Comunidad Valenciana, premio extraordinario en la tesis en 2008 y joven investigador del año en 2009. No está mal. Bueno, y único español elegido en una de las anualidades correspondientes para el programa de liderazgo internacional de Estados Unidos, que solamente van 50 personas, creo, de todo el mundo, y uno eras tú. En fin, ¿te queda tiempo para investigar? Me queda tiempo para investigar, de hecho es lo que más me gusta. O sea, si tú me dices de todo eso Con que toda hago, esa actividad y luego viajando aquí y allá. Sí, ahora soy vicerrector, esto es casual, quiero decir, dejaré de ser vicerrector porque estos son unos ciclos, es un servicio, la verdad es que tenemos un grandísimo rector, el rector Capilla, yo creo que tenemos mucha suerte los valencianos de tener una persona como él con tanto liderazgo, tanto empuje y tanta visión a largo plazo, ¿no? Y tan ambicioso. Y entonces es un proyecto apasionante que estamos viviendo y que la verdad es que estoy viniendo con mucha intensidad y con muchísimos logros ya y con muchísimos logros que nos faltan por conseguir en los próximos 5 años. Pero sigo siendo investigador, ¿eh? Yo ahora mismo estoy haciendo cosas de 6G. Ya, Y de pero hecho, no sé dónde sacas el tiempo. y de pero hecho bueno, tenemos muchas cosas de 6G muy, muy interesantes, ¿no? Que pueden cambiar el mundo y que esperemos que lo cambien en los próximos pues años. dime algo en medio minuto o en 45 segundos, si puede ser. 45 segundos. Bueno, la 6G sobre todo es que la inteligencia artificial esté mucho más cerca de nosotros, ¿no? Entonces las comunicaciones tendrán que ser distintas porque la inteligencia estará muchísimo más distribuida, los agentes de decisión serán distintos, no tienen por qué ser únicamente un ser humano, pueden ser seres virtuales, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Y entonces, ante ese escenario en el que las capacidades son muy distintas, es muy posible que el terminal móvil, como lo conocemos, deje de tener sentido, ¿no? Porque es un terminal incómodo. ¿Y entonces eso de escribir es raro. ¿Qué usaremos entonces? Pues ahí está la pregunta, ¿no? Hay algunas tecnológicas que dicen que usaremos unas gafas, otras tecnológicas que dicen que utilizaremos un brazalete, otras tecnológicas que dicen que utilizaremos un chip. Y ahí tenemos al señor Elon Musk que dicen que está con sus links, ¿no? Y con sus chips cerebrales que son capaces de con tu pensamiento hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que es poco probable que sea un terminal de mano como hemos conocido los últimos 30 años. Vale, pues el último minuto para abundar sobre una idea que has deslizado aquí, que es lo poco que sabemos los valencianos de lo que se está haciendo en Valencia. Pero es que se están haciendo muchísimas cosas, no solo las que has citado tú. Hay una industria aeroespacial importante, de drones. ¿Qué está pasando en la Comunidad Valenciana? El renacimiento de la Comunidad Valenciana, decía un expresidente. Sí, tenemos unas capacidades de ingenio tan importantes que ahora pero aparte del ingenio, aparte de la materia prima, ¿tiene que haber un impulso o hay una planificación para todo esto? Está despegando ahora mismo una industria aeroespacial muy importante. Tenemos a PLD en Elche, tenemos un sector aeronáutico brutal en Valencia, con unos jóvenes increíbles. Tenemos un sector industrial muy potente, mucho más de lo que pensamos. Tendríamos que aprovechar ese sector industrial para desarrollar ahora mismo, para mí, lo que es el futuro, que son los aerotaxis y las movilidades basadas en drones y en vehículos aéreos. Eso ya está pasando en China. De hecho, la Universidad de Beijing tiene permiso para volar a 1 kilómetro de altura vehículos tripulados por personas. Yo me he subido a un coche, a un aerotaxi suyo, hecho por la universidad, y ese sector tiene que despegar aquí, ¿no? Falta liderazgo. ¿Y militar también o no? Ese sector tiene mucho que ver con el sector militar. Y entonces aquí tenemos el cuartel general de alta disponibilidad terrestre, que si mañana hubiera una guerra saldrían de Valencia los militares porque tenemos un ejército preparado desde Vétera, y tenemos la base de la OTAN, ¿no? También en la OTAN y la ONU, las dos. Y la ONU, todo en el mismo espacio, ¿no? Entonces, este ecosistema militar tiene mucho que ver con los drones y con el doble uso de la ingeniería, ¿no? Y ahora mismo yo soy un férreo defensor de que tendríamos que aprovechar este ecosistema para desarrollar una industria
muy potente de drones. Pues Manu Militari, me dicen que tenemos que acabar. José Francisco, muchísimas gracias por este ratito de charla y por contarnos éxitos valencianos, que siempre nos gusta mucho tener la posibilidad de divulgarlos. Gracias. Un placer, Vicente. Muchas gracias a ti por la entrevista.